Si tú fueras un gladiador, ¿qué clase de armamento te gustaría llevar contigo? Quizá muchos tenemos esta idea de una pared llena de armas, armaduras y escudos, donde los gladiadores romanos se preparaban antes de la batalla, eligiendo el armamento con el que se sintieran más cómodos, pero lamento decirte que esto es falso. Más allá de lo que varios medios de entretenimiento nos han mostrado, los gladiadores no eran esclavos harapientos obligados a pelear a muerte, tratando de salvar sus vidas cada vez que pisaba la arena para así poder vivir un día más. Realmente los gladiadores eran prácticamente celebridades y personas buscándose la vida, con patrocinadores, cuidadores, espacio y equipo para entrenar, y realmente no era común que los gladiadores perdieran la vida durante los combates, ya que era un gasto y una inversión que atraía público. Pero también había un poco de todo, desde luchadores populares aclamados por el público, bien equipados y que disfrutaban de su libertad, aquellos que luchaban para pagar una deuda, esclavos obligados a pelear, criminales condenados, prisioneros de guerra, soldados desertores o personas que voluntariamente iniciaban en este mundo buscando fama y fortuna. Dependiendo de estos orígenes, el tipo de combate que se iba a representar en el Coliseo, la popularidad del gladiador y las aptitudes físicas del guerrero, el equipamiento de cada uno estaba tematizado, ya sea como cazadores, pescadores, miembros de un ejército al que Roma se enfrentó, legionarios, cazabestias, guerreros ligeros, medios y pesados, combate cuerpo a cuerpo, guerreros salvajes, rebeldes, etc., dándonos aproximadamente un catálogo de 26 tipos de gladiadores diferentes, equipados para cumplir un espectáculo y un rol específico. Actualmente ya me encuentro trabajando en un video clasificando cada uno de estos tipos de gladiadores, pero al ser un tema bastante amplio decidí hacer este video primero, donde hablaremos a detalle de todas las armas, armaduras, escudos y equipamiento en general que llegaban a utilizar, para que así cuando veas el video de todos los tipos de gladiadores, sepas a qué armas y equipamiento me refiero sin tener que ser redundante explicándolo. Comencemos por lo que más les gusta: la poronga. Su armamento. La Gladius, la espada más icónica del Imperio Romano, es una sólida pieza metálica basada en las antiguas espadas cortas de la península ibérica, fabricada a partir de acero carbónico. Diseñada para ser tosca y duradera, era bastante ligera para su tamaño, midiendo entre 60 y 85 centímetros de largo y 5 a 7 centímetros de ancho, pesaba entre 700 gramos y 1 kilogramo, con un puño de bronce o marfil para brindar balance y la posibilidad de asestar golpes contundentes. A pesar de ser muy corta a comparación de, por ejemplo, espadas europeas, su forma le brindaba muchísima durabilidad aún al golpear escudos y armaduras de manera constante, aunque para sacar su máximo provecho se requería un escudo como complemento, para así poder reducir la distancia con el enemigo y dar estocadas y apuñalamientos desde un lateral, ya sea dirigidas al torso, los brazos o las piernas del rival, junto con tajos ascendentes dirigidos al cuello y al rostro, convirtiéndose en una de las armas principales de casi todos los gladiadores romanos. La espada, de origen celta, fue adoptada por el ejército romano a partir del siglo I antes de nuestra era, aunque no sustituyendo la Gladius, que ya tenía 2 siglos en sus filas, la cual también era donada o vendida a diferentes patrocinadores del Coliseo para sus gladiadores. Esta espada era más larga, lo que brindaba mucho más alcance, midiendo entre 70 centímetros y 1 metro, y a diferencia de, por ejemplo, la Gladius, que era perfecta para apuñalar tras la cobertura de un escudo, la espada era perfecta para hacer tajos aprovechando su tamaño y peso de entre 1 a 1.2 kilogramos, más al estilo de una espada europea. Este estilo de combate de tajos fue un reto para los legionarios romanos acostumbrados a realizar ataques punzantes, pero un arma favorita para muchos gladiadores por lo fácil que era utilizarla como cualquier espada convencional. La sica es una espada recurva muy particular, originaria de los guerreros tracios, está basada en las hoces utilizadas por agricultores, evolucionando para convertirse en la espada rompescudos por defecto. Esta hoja solo poseía filo en su cara interior, permitiendo utilizarla como arma corto contundente, como un hacha o un machete kukri moderno, gracias a su peso de entre 800 gramos y 1.2 kilogramos, pero también al terminar en punta permitía realizar ataques de apuñalamiento, los cuales eran bastante útiles, sobre todo si tú tenías un escudo para protegerte, ya que la curva natural de la sica permitía atacar los brazos del rival que se cubría tras su propio escudo. Aunque su pequeño tamaño de solo 45 a 60
60 centímetros le brindaba una justa desventaja para balancearla al ser utilizada contra otros guerreros equipados con espadas gladius. El pugio es una variante derivada de la espada gladius romana, fungiendo como arma secundaria, sobre todo con gladiadores equipados con lanzas o arcos, ya que no se tenía muy contemplado que las utilizaran contra un cabrón que tenía una maza en una mano y tus huevos en la otra, pero si se sabía utilizar era una daga bastante eficiente, midiendo entre 25 a 35 centímetros de largo, con un ancho de hasta 6 centímetros, podía proporcionar heridas muy toscas que tardaban en cerrar y causaban mucho daño interno, y su peso de entre 300 a 500 gramos la volvía muy manejable y contundente, al punto de ser capaz de atravesar ciertas armaduras si se aprovechaba el peso del usuario a la hora de apuñalar. El asta es una variante de un arma militar que veremos más adelante, utilizada por gladiadores fuertemente peltrechados con armadura y a caballo, como los oplamejus, quienes pertenecían a la clase media alta entre la aristocracia y no se les permitía luchar contra gladiadores de menor rango. Era una lanza ligera y corta, midiendo entre 1.5 a 2 metros, con una punta fina usualmente en forma de triángulo. Fabricadas para ser desechables, variaban mucho en sus diseños, pero mientras la hoja terminara en punta y no fuera demasiado tosca, cumpliría con las características necesarias sin brindar una ventaja injusta, y según las reglas del combate podría ser solo utilizada a caballo, no podría utilizarse para apuñalar siendo obligatorio arrojarla, o que sea la única pieza de armamento de la que dispondrías sin tener ninguna espada. Pero como dijimos, esta es una subvariante de un arma militar. El asta ferrata era una lanza utilizada por los astati de los soldados romanos, más robusta y pesada. Para maximizar su durabilidad, utilizaba una punta más ancha y reforzada, midiendo entre 2 a 2.2 metros de largo. Era perfecta para mantener bastante distancia sobre el enemigo y evitar ataques de caballería en formaciones de combate, y aunque no solía estar muy presente en la gladiatura por ser un arma más cara de fabricar, como todo en la vida había casos excepcionales donde se prestaban o donaban por parte del ejército para combates especiales, usualmente en este caso encuentros que sí serían mortales. Y por cierto, la palabra ferrata no es porque esta sea de metal y las otras de madera, sino por el refuerzo metálico en su punta para evitar que se rompa o pierda el filo. El pilum, aunque parezca una lanza, es más bien una jabalina, y solo se le podía sacar todo su provecho arrojándola a formaciones de enemigos con escudos o a un gladiador equipado con uno de estos. Su estructura consta de una punta firme para perforar con facilidad, seguido de una barra metálica muy delgada, terminando en el mango de madera con una protuberancia de madera o metal que conectaba la parte metálica con el asta de madera. Al arrojarse, la punta perforaba los escudos enemigos, incluso a veces alcanzando a herir a su portador, proceso de penetración que a propósito doblaba la extensión metálica del arma, topando finalmente con el peso que se colocaba justo en medio, convirtiéndose en un estorbo absoluto en el escudo donde se incruste, imposibilitando sacarla con facilidad ya que su punta era más grande y ancha que la extensión del arma, por lo que o tirabas tu escudo quedando desprotegido o ibas por ahí con esta cosa clavada en tu escudo, lo que dificultaría muchísimo tu movilidad, ya que tendrías una jabalina de entre 1.5 a 2 metros y 3 kilogramos de peso estorbándote constantemente. El venabulum era una lanza utilizada por los gladiadores venatores que simulaban una cacería de un ciervo o un jabalí, y por los bestiarios que tenían que enfrentarse a bestias como osos, tigres, toros salvajes, pumas o leones. Estas lanzas estaban especializadas para la cacería en la vida cotidiana de un cazador romano. Midiendo entre 2 a 3 metros, contaban con una hoja larga y delgada fabricadas de bronce como un fino cuchillo para atravesar la piel gruesa de los animales, pero en esta clase de espectáculos rara vez se solían utilizar contra personas por su alta capacidad de ser letal y perforar un abdomen o pecho descubierto como si fuera mantequilla. El fusina, exclusivo de los gladiadores retriarius, tematizados como una facción pescadora, era un tridente de 3 puntas afiladas con terminaciones en arpón, las cuales podían desgarrar carne, desequilibrar al enemigo y causar hemorragias, brindando la capacidad de ser utilizada tanto como una lanza, pero también como un arma contundente por todo el metal que conllevaba su cabeza con puntas.
algo sumamente peligroso si tomamos en cuenta que podía medir entre 1.5 a 2 metros, y tú solo estabas equipado con una espada o un arma contundente, teniendo que acercarte a esta letal arma para tener la oportunidad de atacar al enemigo, aunque esta ventaja de armamento iba acompañada casi con una nula armadura y la carencia de escudos. Los gladiadores retriarius, a falta de un escudo, portaban una rate, una red de pesca mediana. La red, además de poder utilizarse como una extensión del cuerpo, como un cinturón o un trozo de cuero a manera de látigo para generar distancia, tenía literalmente la capacidad de atrapar oponentes para luego derribarlos y embestirlos con el tridente. Quizá parece tonto o fácil quitarse una red de pesca de encima, pero recordemos que los gladiadores llevaban armas, piezas de armadura y escudo, superficies con bordes y esquinas donde la red fácilmente se enganchaba, y a menos de que tengas mucha suerte no te la podrías quitar más rápido en lo que un retriarius te embiste con su tridente, teniendo que luchar con la red sobre tu cuerpo hasta que tengas la oportunidad de quitártela. Un arma bastante curiosa sin duda. La plumbata era un proyectil pesado y afilado utilizado por las primeras filas de los legionarios romanos antes de empezar una batalla o por grupos de emboscada, y como casi todo lo utilizado por el ejército romano, algunos de estos llegaron al combate de gladiadores. Estos eran dardos pesados usualmente ocultos tras el escudo, construidos a partir de una punta estilo arpón y una extensión de metal delgada como el pilum. También contaba con un peso en la parte central y además una cola con plumas para dar estabilidad en vuelo. La manera de utilizarlo era arrojarlo desde la cola como si fuera un cuchillo arrojadizo, y gracias a su diseño volaba de manera estable como una flecha hasta su objetivo. Esta clase de proyectiles eran muy artesanales, variando bastante sus diseños pero cumpliendo el mismo objetivo: impactar un escudo para quedarse enganchado a él estorbando de manera permanente, o directamente impactar al objetivo, que gracias al peso agregado sufrían muchísimo daño aunque se golpeara en partes de armaduras, pudiendo perforar placas metálicas, quedarse enganchado en armaduras acolchadas y ni hablar de todo el daño que podía causar en carne, quedándose enganchada a los músculos gracias a su forma de arpón. El arcus, utilizado por los gladiadores archeri, era literalmente cualquier tipo de arco que se les proporcionara a los guerreros en cuestión, lo que les daba la facilidad de atacar a distancia, usualmente en situaciones donde se enfrentaban a gladiadores con grandes escudos o que se movían ágilmente. Estos arcos no eran de uso militar o de cacería, aunque eran de buena madera y materiales de calidad, utilizando por lo general un diseño de arco corto simple o también arco corto recurvo, lo que maximizaba su potencia. El uso de arcos no estaba tan presente en todos los combates, y más que nada se utilizaba cuando un gladiador debía disparar obligatoriamente todas sus flechas antes de iniciar la batalla, o en duelos de arqueros a distancia donde tenían prohibido acercarse, duelos quizá no tan populares como los de espadas y escudos, pero sí bastante tensos, viendo cómo se disparaban y recuperaban flechas entre sí hasta acabar heridos. Como detalle adicional, la sagita, o sea las flechas utilizadas, solían ser de punta de hierro o bronce, lo que podía perforar escudos ligeros de madera, pero también se utilizaban flechas de punta de plomo para dar más posibilidad de perforar armaduras, o en caso de duelos de arqueros ya sea entre sí o donde debían derribar diferentes objetivos, utilizaban flechas anchas o planas, incluso colocando pintura fresca en sus superficies para marcar al objetivo enemigo con los impactos. Y no se confundan, estas flechas planas, a pesar de ser más seguras, dolían y podían romper costillas o incluso un cráneo, pero eran mínimamente peligrosas a diferencia de dispararte con flechas reales. Y seamos sinceros, si tú y tu amigo tienen un arco y saben utilizarlo y flechas no letales, también jugarían a dispararse entre sí. El Mageus era un martillo de guerra no tan popular. Considerado como un arma pobre y sin estatus, los martillos no solían ser utilizados más que por los gladiadores de clases más bajas y esclavos, adquiridos a trabajadores guerreros a quienes se los compraba, porque obviamente no iban a comprar uno nuevo para los harapientos guerreros. Podían variar muchísimo sus formas, pero no quiero que imaginen un martillo de guerra en toda regla. Esto no era un Warhammer, más bien eran algo como esto: un palo de madera de dudosa calidad con una delgada cabeza de martillo que podía o no tener un extremo que terminaba en punta. Y aunque sabemos gracias a la historia que los martillos eran armas rotísimas para perforar armaduras o causar daño en la cabeza a pesar de llevar un casco, los gladiadores no siempre llevaban armaduras, por lo que podían esquivar más fácil esta clase de armas, teniendo más importancia aquellas herramientas que podían apuñalar de lejos
bajos o tras un escudo, en vez de proporcionar golpes carentes de filo que tenían que tomar más impulso. El Contus, a pesar de ser una lanza, era lo suficientemente pesada para ser considerada un arma corto contundente. Únicamente utilizada en combates especiales, por sus altos costos, no eran muy comunes de ver. Estas lanzas eran para ser utilizadas con las dos manos debido a su gran tamaño y peso, midiendo entre 3 a 4 metros y llegando a pesar hasta 5 kilogramos. Un golpe ascendente o lateral con esta clase de armas, más que un apuñalamiento, suponía ser impactado con un bate de béisbol afilado gracias a toda la energía que se almacenaba en su cuerpo a lo largo de su envergadura antes del impacto. Y claro, también se podía utilizar para realizar embestidas o apuñalamientos, muy peligrosa por su hoja de doble filo de hasta 20 o 30 centímetros, fina para traspasar carne con facilidad, pero ancha y resistente en el centro para aportar durabilidad y ser capaz de dañar armaduras. La clava es quizá el arma más primitiva que veremos aquí. Esta era una masa de madera simple que se ensanchaba en el punto del impacto. Y ya. Bueno, en algunos casos solía estar acompañada de remaches o envuelta en una capa de hierro o bronce para aportar más durabilidad y potencia con los golpes. Armas improvisadas hasta cierto punto y fabricadas para ser desechables, tenían muchas diferencias unas con otras. Hecha con trozos de madera resistente que tenían a disposición y sobrantes de metal, su tamaño podía variar entre 70 centímetros y 1 metro, pesando entre 2 a 5 kilogramos. Algo realmente contundente si tomamos en cuenta que la Gladius romana, una espada corta pero pesaba aproximadamente 1 kilogramo, pero que su apariencia no los engañe. Un golpe bien dado con esta herramienta fácilmente podía partir tus huesos, y si no te rompía nada, igual te iba a doler muchísimo, por lo general dejando dedos, dientes y narices rotas en los enfrentamientos donde se utilizaban, vistas por lo general en enfrentamientos que representaban abatir a un ejército de guerreros salvajes y poco civilizados. Y aunque pudiéramos pensar que podríamos volverla mucho más letal con clavos o remaches de metal, recordemos que el objetivo no era eliminar al rival, sino dar un espectáculo, por lo que esto no estaba permitido. El cestus, utilizado por los gladiadores del mismo nombre, eran diferentes tipos de guanteletes utilizados en combates cuerpo a cuerpo, donde usualmente dos rivales, solo vestidos con una túnica o incluso completamente desnudos, luchaban a puño limpio hasta acabar con su rival, siendo principalmente esclavos y prisioneros de guerra. Estos guanteletes podían ser simplemente vendas para proteger los nudillos, pero los más vistosos e interesantes estaban hechos de cuero y podían poseer placas metálicas tanto en los nudillos como en los antebrazos para causar más daño o lastimar a tu rival cuando tú te cubrieras, aunque uno de los diseños más populares es un óvalo hueco de bronce que se colocaba como una manopla moderna y posteriormente se envolvía en vendas para mantenerla en su lugar, lo que fácilmente te podía romper los pómulos, la nariz, las costillas y volarte varios dientes. Y estas son todas las armas utilizadas por gladiadores en combate, algunas más presentes que otras según su categoría y rol, pero aquí no acaba la cosa. Ya vimos con qué se divertían rompiéndose la madre, pero ¿con qué se protegían? El scutum es el término en latín para referirse a un escudo, pero también el nombre propio de los escudos del ejército romano, un escudo rectangular recurvo con un humbo de hierro o cobre en el centro, quizá uno de los escudos mejor diseñados en toda la historia. Gracias a su tamaño de 1.2 metros de alto y 60 centímetros de ancho, permite proteger casi todo el cuerpo si se reduce la silueta agachándose tras él. Su forma recurva permitía desviar los impactos directos de espadas o flechas, y el humbo metálico en el centro protegía la mano del portador, además de servir como arma contundente. Todo esto pesando solo entre 6 a 10 kilogramos. No por nada también era ampliamente utilizado en los conflictos de gladiadores, sobre todo en conjunto con una espada gladius o una sica recurva cuando debían interpretar a legionarios romanos en combate. La pérmula o parma es un pequeño escudo circular, cuadrado u ovalado, hecho de madera, ligero, barato y no tan resistente, y era de las opciones más comunes y comerciales de los luchadores de clase media. Sus diseños podían variar muchísimo, desde aquellos destinados a aparentar ser un escudo celta, un escudo bárbaro o solo ser un escudo improvisado cuadrado, y podían no llevar un humbo metálico para proteger la mano y servir para desviar ataques. La parma podríamos tomarla como un escudo genérico que compraría un patrocinador para su gladiador a las carreras antes de una batalla, suficientemente bueno para proteger al usuario, pero lo suficientemente sacrificable si el gladiador llegaba a perder. Antes de que el scutum rumano tuviera esa forma rectangular y recurva
forma para desviar ataques y cubrir casi todo el cuerpo, estos eran ovalados. Los Cipeus son el escudo más antiguo que podemos encontrar en esta lista. Utilizados desde tiempos homéricos en la República Temprana, eran el escudo reglamentario del ejército romano hasta su posterior actualización y descontinuación, dándose cuenta que una forma rectangular le sería más útil para formaciones de combate en batalla. El Cipeus era un escudo grande y ovalado que medía entre los 80 centímetros hasta 1 metro, aunque también poseía variantes circulares de aproximadamente 60 centímetros, contando con un humbo metálico en el centro para proteger la mano y servir para desviar ataques. De hecho, si lo vemos con atención nos daremos cuenta que es bastante similar a su reemplazo, el Scutum, y para los enfrentamientos de gladiadores aún se fabricaban para representar batallas antiguas o rendir tributo a los ancestros en combates de exhibición que buscaban mostrar la ferocidad del ejército romano desde sus inicios. Sin embargo, su forma plana no era la mejor para desviar impactos directos de espada, lo que le ocasionaba muchos daños durante el combate. Sin duda, piezas de protección interesantes, pero por último pasemos a ver las armaduras y protección corporal que un gladiador podía llegar a portar. La galea es el casco utilizado por las legiones romanas, fabricado de hierro y bronce con cuero en el interior para amortiguar los golpes. Era muy útil para desviar impactos de espada, hacha o soportar impactos de martillo, lo que en compañía de sus protectores de rostro y nuca brindaban más superficie cubierta que otros cascos de la época, ampliamente utilizado por gladiadores que debían interpretar legionarios romanos durante sus combates. El murmillo, perteneciendo al gladiador del mismo nombre, es quizás el guerrero y el casco más icónico cuando hablamos de gladiadores. Fabricados de hierro, poseían una pronunciada cresta en la parte superior y una visera completa alrededor de la cabeza, forma que según los romanos aparentaba un pez. No sé qué se fumaron. La melodía se me ocurrió una noche que me estaba poniendo súper marihuano. Además de contar con un protector facial completo con varios huecos para la visión y respiración, un diseño que mermaba muchísimo la visibilidad, pero que daba una imagen deshumanizada e intimidante a su portador, sirviendo como casco base para varios de los que se ramificaron en las siguientes clases. El Traex y Opolomachus, cascos pertenecientes a los gladiadores de los mismos nombres, utilizaban la base del murmillo, pero cambiando la cara frontal de varios huecos por 2 huecos individuales enrejados a la altura de los ojos, reduciendo aún más la visibilidad, adornados con un penacho que seguía la cresta del casco o con una pluma a cada lado del mismo. El Provocador, casco perteneciente al gladiador del mismo nombre, retiraba la cresta de la parte superior y la visera completa, dejando únicamente la protección de la nuca y cuello en la parte trasera, con 2 huecos enrejados a la altura de los ojos para poder mirar. Pero sin duda creo que el premio al casco más intimidante es este. El casco del Secutor utilizaba el diseño base del murmillo, conservando su cresta pronunciada hacia arriba pero retirando su visera que rodeaba la cabeza, y se le retiraba cualquier superficie ornamentada para que quedara completamente liso, a excepción de una protección de cuello en la parte baja para evitar que fuera enredado con la red del Retriarius o que lo pudieran sujetar de la reja del casco como pasaba con los anteriores modelos más ornamentados, únicamente permitiendo la vista hacia el exterior por medio de 2 pequeños huecos a la altura de los ojos, deshumanizando completamente al gladiador que lo llevara puesto. Y creo que no es muy difícil adivinar que era sumamente difícil combatir con esta cosa puesta que ni te dejaba respirar bien. Por otro lado, para proteger los brazos de los gladiadores se utilizaban manicas, protectores que podían ser para todo el brazo desde el hombro hasta la mano o solo la zona del bíceps y tríceps hasta el antebrazo. Las manicas se fabricaban de diferentes materiales dependiendo de su función, con las más populares hechas de telas acolchadas y cuero que lo protegían de armas cortantes y contundentes sin sacrificar demasiada movilidad, pero también podía ser enteramente una manga acolchada o llevar placas metálicas encima en forma de escama, estructura que permitiría mover el brazo sin mucha dificultad. La lórica era la armadura reglamentaria de los legionarios romanos, y aunque poco común, estuvo presente en varios enfrentamientos y representaciones en el Coliseo. Esta armadura corporal protegía el tronco y los hombros con varias capas laminadas superpuestas unas tras otras para amortiguar impactos de flechas, espadas, lanzas y armas cortocontundentes sin llegar a dañar al portador. Además, al estar seccionada no restringía tanto la movilidad, siendo de las armaduras ligeras más eficientes de toda la historia. La lórica amata era la cota de malla del Imperio Romano, utilizada ya sea debajo de la armadura o como armadura principal. Era vista principalmente en gladiadores crupellari, que utilizaban armaduras pesadas casi en todo el cuerpo. Esta cota de malla cubría todo el torso como una playera de manga corta, incluidos los hombros y la cadera. Fabricadas de bronce o hierro, soportaban ataques
ataques cortantes y apuñalamientos relativamente bien, y podían estar compuestas por decenas de miles de anillos de metal interconectados entre sí. El galerus era una versión muy reducida de la manica, un rectángulo de bronce que se colocaba en el hombro, sobre todo con los gladiadores retriarius, evitando la entrada de armas cortantes hacia el cuello desde ese ángulo debido a la protuberancia de la placa, sirviendo de poco más que para proteger de ataques que llevaban a esta zona por mera casualidad. El cardiopilax, utilizado por los gladiadores provocador, era originalmente un peto romano antiguo que mostraba los músculos del cuerpo para intimidar a los enemigos, armaduras que quedaron obsoletas con la llegada de la lórica, por lo que fueron reemplazadas y pasaron a ser utilizadas por gladiadores, para quienes también era bastante incómodo luchar con ellas, siendo otra vez reemplazadas por una variante más pequeña, cuadrada o circular, que cubría únicamente los hombros, el cuello y el área pectoral, dejando el abdomen descubierto, a veces incluso siendo estas mismas armaduras de torso completo únicamente cortadas a la mitad. Las ocrea eran espinilleras de bronce usualmente grabadas con escenarios de combates y alusiones a la guerra, pero también había diseños más simples de hierro liso para gladiadores menos populares, siendo casi una pieza obligatoria para poder combatir, teniendo una subvariante de grebas altas que podían cubrir hasta los muslos para los combates más largos y feroces. Esta subvariante podía estar enteramente hecha de material acolchado o portar placas metálicas en su exterior, utilizada más que nada por luchadores que no portaban escudo o portaban un escudo muy pequeño, siendo las ocreas las espinilleras más pequeñas y las ocreae las protecciones más largas. Los bracaes eran gruesos pantalones de tela o cuero que podían utilizarse así sin más o bajo una falda o cinturón ornamentado. No eran tan largos como para llegar a la rodilla y más que nada protegía los muslos y los genitales, conscientes de que un corte en la entrepierna o a la altura de los muslos podía llegar a ser letal en caso de desangrarse. Y hablando de cinturones, el cingulum era un cinturón ancho de cuero reforzado con metal tachonado que dejaba colgando varias correas pesadas a la altura de los genitales, sujetándose en la parte baja del torso para más protección en los intestinos, una pieza ligera y fiable que protegía bastante una zona tan peligrosa con relativa facilidad. Las calille eran las sandalias de gladiador, entretejidas de correas de cuero trenzado y reforzado con clavos en la suela, eran el calzado reglamentario para combatir a menos de que fueras un esclavo enviado a luchar descalzo. Pese a ser una sandalia y dejar mucha piel descubierta, proporcionaba suficiente protección para patear a un rival en su armadura con el dorsal del pie sin sufrir lesiones, además de otorgar sujeción al suelo con los clavos de la suela. Y por último, el perizoma, un taparrabos básico de tela o cuero acolchado que proporcionaba protección en los genitales, sobre todo de patadas directas en la entrepierna, y que podía venir acompañado de tiras de cuero al estilo del cinturón perizoma, pero sin remaches metálicos para no brindar una desventaja injusta. Y estas fueron todas las armas, armaduras y escudos utilizados por los gladiadores romanos de todas sus épocas. Y ahora te vuelvo a preguntar, ¿qué equipamiento te gustaría tener a ti en caso de ser un gladiador a punto de luchar? Si quieres que hable de tu arma o tema bélico favorito, no olvides dejarlo en la caja de comentarios, pero también puede que ya haya hablado de él. Si entras a mi canal, puede que lo encuentres. En pantalla estarás viendo mis redes sociales junto con mi canal de gameplays Sierra Play, mi canal de podcast El Basurero y mi enlace a la plataforma morada. Los enlaces a todas ellas estarán en la descripción del video.